Bienvenidos en Dimensión. Hoy nuestro tema es conflictividad social. Hay un tema que es bueno que revisemos y es si es genuina o no la conflictividad social, o sea, el grado de autenticidad que tiene, o existen actores interesados en mantenernos en conflicto, que es un tema que se señala con frecuencia, para distraernos de los temas importantes. Esto nos hace vivir atrapados en una coyuntura, tener posibilidad escasa de discutir sobre el futuro y sobre todo encontrar soluciones. ¿Quién se anima? No, yo creo que esto para quienes nos ven y nos escuchan es bastante claro. Este es un país donde hay una manipulación permanente de conflictos y de temas conflictivos que se vuelven inmanejables, ya uno. Dos, muchas veces son asusados en el ánimo de distraer atenciones hacia conflictos más sustantivos que necesitan ser atendidos, discutidos por lo menos. Y en la coyuntura actual, llamémosle, de este país, hablando de una buena cantidad de años, aquí uno puede identificar una cantidad de actores y sectores que les interesa un país en desorden, un país en conflicto no resuelto, un país enfrentado permanentemente. Es decir, hay beneficiados de todo este sistema conflictivo, digamos, convulsivo, ¿verdad? Eso me parece que lo vivimos a diario. Pero lamentablemente desde los grandes actores, porque luego quisiera en su momento referirme al tema de cómo los conflictos tienen otros niveles, no solo este gran nivel del que hablamos, estos grandes actores de los niveles macros, uno no ve que contribuyan a que estos actores favorecidos del conflicto sean puestos en su lugar, para ponerlo muy de cerca. O sea, particularmente creo que sí, el conflicto es aprovechado en este país cotidianamente para asusar otro tipo de situaciones. ¿En qué momento de la historia, don Luis, y esa le toca a usted, por experiencia, en qué momento de la historia hemos logrado consensos que nos han permitido avanzar en temas importantes? Pues lamentablemente no son muchos, pero el hecho que se hayan dado significa que es posible, aparte, como decíamos, es necesario alcanzar consensos. Por ejemplo, la revolución del 44, incluso antes el movimiento unionista de 1920, hubo un consenso casi total de los guatemaltecos para en un momento determinado iniciar la lucha contra una dictadura de 22 años que parecía inamovible y perpetua. Y después tenemos en el 44, donde todos los sectores sociales guatemaltecos se unieron también en la lucha por construir en Guatemala un sistema democrático. Lamentablemente también por esa polaridad, ese maniqueísmo que muchas veces, que lamentablemente nos caracteriza en ciertos momentos, ese consenso básico que hubo en el 45, a los 2 años ya se había perdido. Después tenemos el retorno a la democracia, que también hubo toda una serie de expresiones de todos los sectores. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 82, el foro, la Asociación de Gerentes, el discurso principal del licenciado Fernando Cosado Toruño sobre denunciando la opresión, la represión y la necesidad de volver al sistema democrático en Guatemala, y que eso pues fue algo que compartían todos los sectores guatemaltecos, no solo los sectores que estaban en la oposición frontal al gobierno en ese entonces imperante. Entonces hubo y después también el serranazo, que fue otro momento en el cual muchísimos sectores de Guatemala, y ahí también pues usted tuvo un papel importante, se unieron, o la mayoría de los sectores guatemaltecos, desde los juristas en la Corte de Nacionalidad, el Ejército, los sectores empresariales, políticos, etcétera, sindicales, de derechos humanos, se unieron en la necesidad de rescatar la democracia. Entonces, hay ejemplos, creo yo, importantes que nos permiten ver que con voluntad, con la disposición a encontrar acuerdos, es posible que estos se den. Sí. Licenciado Gómez, ¿cuáles son los temas en los que debíamos lograr acuerdos para avanzar? ¿Cuáles diría usted que son los más importantes? Yo empezaría con uno que, como ya se dijo, hay temas que son de carácter poco históricos, estructurales. Yo empezaría con retomar el tema
la construcción de la necesaria construcción de una nación, más que hablar de país, hablar de puntos de visiones compartidos en ese marco de diversidad cultural, que lejos de verse la diversidad de culturas como una barrera o como parte del problema, se debiese ver como parte de la riqueza y de las potencialidades de un país. Definitivamente requiere de dejar esencialismos, requiere de superar visiones estancas, sino más bien ver aspectos que vayan unificando esa diversidad y buscar elementos comunes para realmente hablar de una nación como país. Eso es una tarea, creo yo, que se ha impostergado por mucho tiempo, y considero que muchos de los temas que se han hablado, que tienen que ver con el tema ideológico, con el tema de posicionamientos, con el tema quizás incluso de choque de visiones, tiene mucho que ver en ese sentido. Es una tarea de mediano y largo plazo que creo que se puede lograr desde un ámbito educativo, formativo y de liderazgo, definitivamente. Sí. El otro aspecto es en lo inmediato, en el tema de aprovechamiento, el uso de los recursos naturales, que es lo que más se observa, sobre todo en los conflictos de mayor impacto. Creo que hay necesidad de retomar los aspectos estratégicos en el sentido de plantearse como país qué es realmente lo que se quiere. El cambio de matriz energética, por ejemplo, que es un desafío y un reto para el país y para el Estado, debiese de ser parte de esos grandes temas que deben ser objeto de búsqueda del mayor acuerdo posible, en efecto, porque quizás sea difícil llegar a consensos como tales, pero sí es posible llegar al mayor acuerdo posible. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, histórica. Sin duda alguna, la conflictividad social es un obstáculo para el desarrollo. Tenemos que lograr como sociedad ir cerrando heridas y buscando la forma de encontrar acuerdos, tomar decisiones e implementarlas. ¿Quiénes son los principales responsables, los principales actores, no solo para lograr ordenar un poco esta conflictividad, el cierre de esas heridas, sino también para ir poniéndole ruedas a las soluciones? Y ahí, con lo que decía el licenciado Gómez, uno puede pensar en cosas más concretas. Con los niveles de crecimiento que tiene nuestra economía, no vamos a llegar muy lejos, ni vamos a salir de la pobreza en 60, 100 años, porque el motor del país no está funcionando a la velocidad que debiera. Y si mantenemos el nivel de conflictividad social, eso probablemente nos atrase más que nos permita avanzar. O sea, sí tenemos una responsabilidad en este momento de la historia del país de lograr resolver este tema de la conflictividad, el cierre de las heridas, el lograr acuerdos e implementar soluciones. ¿Por dónde arrancamos? Yo pienso que hay un actor que definitivamente tiene una responsabilidad enorme en Guatemala, dado el desbalance de poderes que tenemos en Guatemala. Hemos hablado del papel del sector público, pero creo que el sector empresarial de Guatemala tiene una responsabilidad enorme, porque en Guatemala uno de las causas también de la conflictividad es el desbalance que hay en poderes en el país. Las sociedades menos conflictivas son las sociedades donde hay un mayor equilibrio entre poderes. Por un lado el sector empresarial o el sector privado, el mundo de los negocios; por otro lado los sindicatos, las cooperativas. Aquí tenemos, digamos, un Estado débil y un sector empresarial muy fuerte, con un poder de veto incuestionable en muchos aspectos de la vida nacional. Y entonces se necesita un sector, de parte de ese sector, una actitud más proactiva, más inclinada a ceder, porque al final de cuentas es el que más tiene, entonces es el que tiene que ceder. Y del otro lado, pues necesita también como contraparte sectores que estén anuentes a encontrar esas soluciones de equilibrio, porque ante la ausencia de otros actores sociales, como por ejemplo un sector sindical que tenga capacidad de trasladar las demandas de la población trabajadora, que es la relación más importante que existe, ante la ausencia de los partidos políticos, lo que tenemos son organizaciones que se llaman de sociedad civil, pero en realidad la mayoría son ONGs, que lo que hacen es, muchas veces, como se señalaba antes, azuzar los conflictos, porque de eso viven. Entonces, ese es el interlocutor que hay ante los otros poderes. Entonces necesitamos también un reordenamiento de fuerzas sociales en Guatemala, y de parte de quienes están en una posición dominante, pues una actitud
más hacia la concesión, hacia encontrar soluciones de mutuo beneficio, no de beneficio de un solo sector. Y cuando hay sectores que en soledad tienen demasiado poder y el nivel de liderazgo no es suficiente, ahí mismo o en los otros sectores, pues se crean estos desbalances que usted dice. Volvemos en un momento para seguir en dimensión conflictividad social.